Están desvelados, creo. Dice el versículo 13. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. 14. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Muy bien, capítulo 16 de Marcos, difícil de creer. La resurrección del Señor Jesús. Hoy estamos, hermanos, en este episodio glorioso en el cual Jesús resucitó, en el cual la parte fundamental del cristianismo, de la fe que nosotros profesamos, se convertiría en nada si Jesús no hubiera resucitado. Cada una de las cosas las cuales llevamos a un punto de una fe real y verdadera es porque Jesús resucitó. Si no, de una o de otra forma, amada iglesia, estaríamos hablando de cualquier otro personaje histórico importante. Cualquiera. Buda, Mahoma, el que a usted le guste. Del que tenga usted una estatuita ahí en la sala. No, ¿verdad? Bueno, cualquiera de esos sería como hablar de cualquiera de esos. Así sería. La gran diferencia es que del Jesús que nosotros hablamos, Él no está en la tumba. Esto es una verdad. Esto es algo cierto. La tumba está vacía. Si usted puede investigar un poco a través del internet, se va a dar cuenta cómo la religión cristiana, la religión musulmana, la religión judía, que son las tres religiones a nivel mundial con más feligreses, pues tienen un problemón allá en Jerusalén, en Tierra Santa. ¿Por qué? Por el lugar específico del templo, por los lugares en donde son lugares importantísimos en la fe bíblica. ¿Por qué? Porque Jesús no está ahí. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías profetizado, el Mesías prometido, se sabe históricamente que caminó en esta tierra, se había profetizado previamente que iba a resucitar y oh, gran sorpresa, resucitó. Resucitó. Hoy podemos hablarlo en este tono, podemos decirlo de esta manera, pero hermanos, para muchas personas les es difícil de creer. Todavía no acaba de embonar en la mente de muchísimas personas que Cristo resucitó. Es una gran verdad. En los primeros versículos del capítulo 16, María Magdalena, la otra María, Salomé, estaban preparándose para ir a preparar, a ungir el cuerpo del maestro. Y acá vienen detalles importantes en la historia que Marcos va narrando. Ellas estaban pensando quién moverá la piedra, porque la piedra es una piedra muy pesada. De repente levantan la mirada y se dan cuenta que esta piedra enorme ha sido removida. Estamos muy familiarizados con esto, estamos muy familiarizados con el tema.
Dice que entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y se asustaron ellas. Pero él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, pero ha resucitado, no está aquí. Este joven vestido de blanco, este ángel, diciéndole a las mujeres, ha resucitado. Él no está aquí. Están buscando en donde no deben al que buscan. Están buscando entre los muertos al que vive. Mirad el lugar donde le pusieron. Mirad el lugar. Ah, bueno, entonces ¿qué pasa? Se asoman a la tumba, al sepulcro. Ven que no está, verdaderamente no está. En los otros evangelios tenemos otros detalles, otras cuestiones históricas, como que el sudario estaba doblado aparte, otras cositas más específicas que los otros escritores de los evangelios fueron documentando. Y le dijo al ángel, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Acá tenemos, hermanos, el primer detalle en el cual nosotros tenemos que frenarnos tantito. ¿Por qué no simplemente vayan y díganle a los discípulos? ¿Por qué enfoca y hace ahí resalta el nombre de Pedro específicamente? Vayan y díganles y a Pedro. Recordemos qué fue lo que pasó con Pedro. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Había negado a Jesús. Pedro, temperamental, echado para adelante, con un carácter fuerte, el líder de los 12, un hombre que había estado con el maestro los 3 años, estuvo en la transfiguración, estuvo en muchísimos episodios importantes en la historia, en el ministerio terrenal de Jesús en esos 3 años, y en el momento que había que sacar la casta, lo negó. En el momento específico. Históricamente, podemos señalar a Pedro. Pedro negó a Jesús. Pero yo les pregunto, ¿cuántos más estaban en el patio ese día, aparte de Pedro? Todos se habían ido. Si lo vemos desde otra perspectiva, él era el único que se había quedado. Lo empezaron a señalar, lo empezaron a acusar en la casa del sumo sacerdote. Estaban viendo que las cosas venían difíciles. Yo me imagino que a Jesús amarrado, ya con las ropas rotas, estaba la gente amontonada, Jesús en medio, Anás y Caifás con sus vestimentas sacerdotales, espantándose y rasgándose las vestiduras por este hombre hereje que solo hablaba blasfemias, que se decía que era el Hijo de Dios, este Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Yo me imagino a Pedro espiando, observando de lejos, y de repente Pedro, quiero pensar, por su carácter, por su forma de ser, viendo la forma, él ya le había volado la oreja a uno y Jesús se la volvió a pegar. Entonces Pedro, pensando, su mente rebobinando, de qué manera nos libramos de esta. Y de repente se acerca alguien y le dice, no, tú eres de los que andaba con él. No, sí, si hasta como hablas, hasta hablas igual que ellos. No, no es cierto, yo no soy. Y se pone a decir groserías y a blasfemar. Quiero que entremos en esta historia. Y quiero pensar que antes de negarlo 3 veces, Pedro estaba caliente, enojado, listo para darse un tiro, dirían. Pero había mucha gente. Y de repente quiero pensar que alguien se acercó y le pegó un cachetadón a Jesús. Y Pedro se queda así. Y quiero pensar que le dieron otro. 2 cachetadas a Jesús. Y Pedro viendo desde frente, toda la gente, sí, mátenlo. Es él, es un mentiroso.
Me imagino a Anás acercándose, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y a Jesús con la cara toda inflamada, tal vez con los labios rotos, le dice a Anás, tú lo has dicho. Y Caifás junto de él, ¡blasfemia! Y se rompe las vestiduras. He visto la película, hermanos. Esa película está buenísima. Me gusta cómo... Y Anás y Caifás con sus filacterías aquí, viendo esa blasfemia que dice este hijo de carpintero. Entonces Pedro dice, no, yo no soy de ellos, y canta el gallo. 3 veces, 3 veces. Cuando el ángel en la tumba les dice a estas mujeres, ha resucitado, no está aquí. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Vayan y díganle. Un hombre, hermanos, un líder que públicamente dijo algo o vivió algo en contra de lo que predica, pierde todo tipo de credibilidad. Un líder, un hombre que ha intentado hacer las cosas de una forma diferente a los demás y se retracta en un momento crítico, pierde credibilidad. Una persona que dice conocer la verdad y vive una mentira, pierde credibilidad. El líder de los apóstoles, ellos sabían, la gente sabía, los 12 sabían, bueno, ya no estaba el 12avo, los 11 sabían que él se había retractado, que había negado a Jesús. Lo tremendo está que Jesús le había dicho, me vas a negar. Y él dijo, no, te negaré, hasta la muerte iré contigo. Y lo negó. Este hombre necesitaba ser restaurado. Por eso específicamente el ángel dijo, y díganle a Pedro, díganle que ha resucitado. Quiero pensar que después de que pasó esto, después de que vemos esa escena en la cual Pedro niega al maestro, y después todo lo que conocemos en la historia, estamos empapadísimos del tema, le dan de latigazos, eh, cercenan su cuerpo tremendamente, lo llevan a la cruz, lo cuelgan en ese madero y muere. Y todo lo que se va desarrollando, el cielo se oscurece, el velo se parte en dos, todo lo que había pasado. Un hombre, les aseguro, hermanos, que un hombre con estas características como Pedro, lo único que estaba haciendo era lamentarse y llorar. Porque todo lo que pasó, lo que él ya sabía que iba a pasar, y lo que se esperaba, lo que él estaba enterado que iba a pasar, sí pasó. Y en el transcurso de la historia, él fracasó, porque él formaba parte de la historia, y él, cuando tuvo que actuar, no actuó. Entonces, eso fue el viernes, pasó el día de reposo, viene el día de resurrección. Les aseguro que en 24 horas a Pedro no se le pasó este malestar. Estaba mal Pedro. Él estaba mal. Había algo en él, la mente dándole de vueltas. Yo quiero, hermano, cuando haces algo que no es correcto, ¿cómo anda tu mente? Cuando haces algo que no es correcto, ¿cómo anda el hámster acá? Estás intentando ver la forma de remediar lo que hiciste. Por lo regular, cuando nosotros hacemos algo, hay forma de remediar. Vamos a tener consecuencias porque son reales las consecuencias. Si tú haces algo y afectas a terceros, vas a tener consecuencias con las personas, con tu familia, con tu ministerio, con quien estés involucrado. ¿Sí? Eternamente el Señor es misericordioso, extiende su gracia y su misericordia, y consecuencias eternas no las hay, pero consecuencias terrenales te las vas a chutar. Y lo sabemos. Y muchas veces el ser humano lo que tenemos es remordimiento y no arrepentimiento. Estoy seguro, hermanos, que Pedro tenía remordimiento y aparte estaba arrepentido. Pero él sabía que si se aventaba en ese momento también a él lo iban a crucificar.
El mismo que había dicho, hasta la muerte iré contigo, él sabía que también lo iban a matar. Por eso negó al maestro. Este Pedro, este Pedro, en el cual nosotros nos deberíamos estar identificando con Pedro. Si hay un personaje bíblico con el cual tenemos que identificarnos, hermanos, es con Pedro. Usted, sea hombre, sea mujer, si usted analiza la vida de Pedro, le aseguro que su vida va a embonar en la vida de Pedro. ¿Por qué? Diría nuestro hermano Memo, Pedro era un hombre como el calcetín, solo abría la boca para meter la pata. Pedro era así. Y sinceramente, hermanos, nosotros muchas veces, yo me identifico con Pedro. Me la doy de muy salsa y a la mera hora termino claudicando. Me la doy de que yo sí puedo, Señor. Y a la mera hora, no lo conozco. Así somos, así somos. Identifiquémonos con Pedro. Entonces vayan y díganle a los discípulos y díganle a Pedro. Díganle a él. Hay un episodio más adelante, y acá vamos a hacer un paréntesis para concluir con el tema de Pedro. Y vamos a ir a Juan 21. Jesús se manifiesta junto al mar. Son historias tremendas, voy a leerlo todo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues el que lo había negado, oyendo pues el que se las daba de muy salsa, oyendo pues el que le dijo, yo hasta la muerte iré contigo, oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, por así decirlo, se vistió, porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Algunas Biblias dice hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Esa es la primera pregunta que el Señor le hace. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo,
pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. El Señor Jesús le dio una oportunidad que no se merecía Pedro para reivindicarse. Pedro lo negó 3 veces y el Señor públicamente le pregunta 3 veces, ¿me amas? Cada vez que el Señor le preguntaba, ¿me amas? Yo quiero pensar que Pedro volaba su imagen y la primera vez que lo negó, y hoy le está preguntando al maestro, ¿me amas? Y sí, te amo. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y Pedro con su mente volando otra vez, yo lo negué. ¿Me amas? Sí, te amo, tú sabes que te amo. Y una tercera vez le pregunta, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. No le dijo, no le dio una sugerencia, sino le dio una ordenanza para el resto de su vida ministerial. Apacienta mis ovejas. Y después le dice, sígueme. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, muchas veces nosotros como personas, como humanos, si nosotros experimentamos una traición, experimentamos algo que no es correcto, algo que nos desilusionamos de alguien, hubo un episodio en nuestra vida en el cual quedamos defraudados por otra persona. Por lo regular estamos esperando que mínimo la persona se disculpe. Es lo que estamos esperando, o sea, mínimo que se disculpe. Pedro, entendiendo que la había regado, entendiendo que no había nada más que hacer porque al maestro lo habían matado, lo que se sale del presupuesto histórico y lo que se sale del tema cultural y del tema humano es que resucitó. Y hubo otra oportunidad para reivindicarse. Y el maestro viene y le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro, desanimado, dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, entonces sígueme. Aquí tenemos una restauración personal y ministerial concluida de una forma en que el Señor Jesús dice, sígueme. Por eso el ángel le dice a las mujeres, vayan y díganle a Pedro, porque Pedro tiene el corazón herido, porque Pedro está eh, con el alma destrozada, con los sentimientos hechos pedazos. ¿Por qué? Porque él considera que le falló al maestro, considera que lo que hizo fue lo peor que pudo haber hecho alguien por uno de sus amigos. Vayan y díganle a él. ¿Por qué? Porque el maestro tiene cosas que hablar con él. Y hoy podemos ver con este episodio que a ese hombre que lo traicionó, el maestro le entregó una encomienda tremenda: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Continúo. Dice el versículo 8, y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Versículo 9. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena,
de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban haciendo qué, lamentándose y llorando. Había sido antier. Antier vivimos eso. Era normal que estuvieran lamentándose y llorando. Era lógico. Estaban heridos. Y aquí había otro detalle. Si habían matado al maestro, pues espérense que venían por las ovejas. ¿Por qué? Porque los judíos eran los que los acusaban. Los judíos eran los que decían, ahí están reuniéndose unos cristianos. Y les decían a los romanos, hey, señor romano, ahí está un cristiano. Y iban y los señalaban. Y el que era un experto en hacer eso era Pablo. Dice que entraba, pateaba la puerta y de los pelos los golpeaba y los mataba. Bueno, por eso también estaban temiendo, porque la cosa no estaba fácil. A Jesús legalmente lo habían acusado de sedición. Entonces, la cosa estaba caliente. Bueno, pues ellos estaban lamentándose y llorando. ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Aquí es donde, por eso titulé esta prédica difícil de creer. Yo te pregunto a ti, amada iglesia, ¿cuántas cosas poderosas has visto que Dios ha hecho en tu vida? Estoy seguro que no una, sino varias. Veces cuando has pedido por alguien, o cuando has orado tú mismo, o cuando has pedido por una necesidad personal o por la necesidad de alguien más, o hemos orado en grupo, o incluso, hermanos, sin siquiera pedir. Nosotros tenemos un testimonio no escrito. Hace 2 años, cuando llegamos aquí, la calle que entra era un río seco, hermanos. Había que entrar en 4x4 casi casi. Estaba una zanja de que había llovido muchísimo y esta calle estaba horrible. Y nadie decía nada, pero todos pensaban, ojalá y la pavimenten, ¿no? Todos pensábamos y nunca se nos ocurrió pedirle al Señor, ¿no? Bueno, no la han pavimentado, pero vinieron las máquinas y aplanaron todo. Y de repente nosotros, wow. Y de repente empezábamos a preguntar y decían, no, pues es que yo sí decía, ojalá y la pavimenten, ojalá y la planen. Y fue un rumor, nadie lo pidió, pero pasó. Bueno, creo que todos estábamos en el mismo canal y Dios vio la necesidad de nosotros, de que los coches arrastraban y bueno, adelante, ¿no? Aplanaron la calle. Y todos contentos el día que aplanaron la calle. Y todos decían, gracias a Dios, aplanaron la calle. Yo me acuerdo, todos lo comentaban. Y sin haber pedido, sin haber siquiera puesto como petición, sin haber dicho siquiera algo. Porque el Señor conoce los deseos de nuestro corazón. Ellos estuvieron con el maestro 3 años y vieron todo lo que el maestro hizo. Y les había dicho que iba a resucitar. El punto está que cuando les dijeron que el maestro estaba vivo y que una de las mujeres que ellos conocían lo había visto, se negaron a creerlo. Quiero pensar, es que el maestro está vivo y ellos diciendo, no, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que esté vivo? No creo que esté vivo. Bueno, eso pasó con ellos. Se negaron a creerlo. Él ha resucitado. No creemos. No creo que haya resucitado. Pero resucitó. Acá mismo en Marcos, quiero que analicemos algunas referencias bíblicas. Tome su Biblia y vaya en Marcos al capítulo
8, versículo 31. Capítulo 8, versículo 31. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Fuerte y claro? Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ok. Tiempo atrás él había dicho, es necesario que yo sea señalado, que sea muerto y voy a resucitar a los 3 días. Ellos ya sabían. Ahí mismo en el capítulo 9, versículo 31. Bueno, dice el 30 y el 31. Saliendo de allí iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Entonces estamos en otro episodio que Jesús les volvió a decir y él les enseñaba. Dice el capítulo 10, versículo 34. Vaya con su Biblia. El 33 y el 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Jesús estaba avisándoles constantemente. Capítulo 14, versículo 25. O sea, ellos no podían decir, es que no sabíamos. Sí sabían. En verdad os digo, bueno, este versículo es en la cena del Señor, 14:25. Dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno salieron por el monte de los olivos. Y dice el versículo 28, pero después de que yo haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces tenemos evidencias de que ellos sí sabían. Tenemos evidencias de que Jesús les había estado diciendo constantemente. Y estamos aquí en un punto en el que dice, se negaron a creerlo. Dice más adelante, versículo 12. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás. ¿Pero qué pasó? Dice, ni aún creyeron. Dice, pero a ellos tampoco les creyeron. Estamos, hermanos, en una parte en la cual las personas han escuchado la voz de Dios, las personas sabemos lo que dice la palabra, las personas podemos entender lo que dice y lo podemos razonar, pero en el momento de la hora que tenemos que aplicar la fe y de ver las evidencias reales que vienen de parte de Dios para con su pueblo, no creemos. Se hace difícil de creer. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil que nosotros creamos? Y no estoy hablando, hermanos, de que podamos ser arrebatados y echados hacia adelante con que no, yo sí creo, no, 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 no. Y si creyeras, no vivieras así. Si verdaderamente creyeras en la palabra, la estarías llevando a cabo en tu vida. No es tener fe y ser arrebatados así como Pedro, que en el momento de la realidad se echó para atrás. Y nosotros podemos decir, no, yo sí creo, yo he tenido episodios en los cuales he manifestado mi fe. Pero la fe, amado hermano, como creyentes, como cristianos, se tiene que ver en nuestra vida diaria. Cada uno de los episodios de nuestra vida, cada uno de los días de nuestra vida es donde tenemos que ver que verdaderamente tenemos una fe genuina. Pero a ellos tampoco les creyeron. Viene el versículo 14. Después se apareció a los 11 mismos, cuando estaban sentadas a la mesa. Bueno, se estuvo apareciendo
los agarró separados, y cuando agarraba uno y este iba y le decía a todos, no creían. Se les hacía difícil de creer. Se les hacía con escepticismo, con incredulidad. ¿Cómo va a ser? No creo. Pero ya lo vimos, no creo, no te creo. Bueno, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Hermanos, hace 8 días hablábamos que pudiéramos imaginarnos a un Jesús enojado, a un Jesús tirando el mercado y tirando las mesas y las sillas en la entrada del templo. Ahora quiero que te imagines a un Jesús que viene y reprende a la persona porque no cree. Quiero que nos imaginemos, porque de esto se trata. No ver al Jesús con la corona de espinas sangrando y con la vista al infinito y más allá. Porque ese es el muñeco de yeso que hacen las personas. Un Jesús real que caminó en esta tierra de carne y hueso, pero que hoy había resucitado, que hoy tenía un cuerpo glorificado y que hoy estaba listo para continuar con la historia del cristianismo y continuar con la historia de la redención. Y a los embajadores que él había escogido, que les había dicho, ustedes se sentarán junto a mí en 12 tronos, a estos hombres no creían que él había resucitado. Estos hombres a los cuales él había escogido, que ninguno se lo merecía igual que usted y yo, pero que el Señor por su gracia y misericordia los escogió para proclamar el Evangelio, y no creían que él había resucitado. Entonces, cuando estaban sentados a la mesa, y se los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Hace 20 años, cuando empecé en el grupo de jóvenes, una vez llegamos a la reunión de jóvenes y un hermano que se llama Jorge Luis, él me preguntó cuál es el programa. Y yo le dije, no tengo programa. Y él me dijo, ¿cómo es posible que no tienes programa? Ven para acá. E hicimos un programa en 2 minutos. Y yo le vi la cara. Y digo, ya entendí que nunca jamás vuelvo a olvidar el programa, ¿verdad? Nunca se lo he dicho, se lo voy a decir para que se acuerde. A ver si me pide una disculpa. Bien que me acuerdo esa vez. Yo vi que se molestó, pero había que darle una solución a esto, porque iba a empezar la reunión. Era necesario. Yo me imagino a Jesús llegando. ¿Cómo es posible que no crean que resucité si aquí estoy? Pero les aseguro, hermanos, que no les habló así en la forma en que yo me estoy expresando. Estoy completamente seguro. Porque para empezar anduvieron 3 años juntos. Había confianza. Y eran amigos. Ellos se llamaban que eran amigos. Ahora, cuando usted está con un amigo y hay algo que poner sobre la mesa, un amigo te va a decir, ¿cómo de que no? O sea, va a intentar llamar tu atención de la forma más estrepitosa para que tú te ubiques e intentes, ok, me equivoqué. Los que tenemos grupos de amigos, lo sabemos. Sea una persona, hermanos. No estoy hablando del vínculo matrimonial, que es tu marido, que es tu esposa, con tus hijos. No, estoy hablando en un grupo de amigos. Así se hablaría. ¿Por qué no? Y si alguien no dice nada, alguien más va a decir, ¿y por qué no les dijiste? Pues les tenías que haber dicho.
Pero no estoy hablando, hermanos, de una forma pasiva en la cual no se vayan a ofender. Si son mis amigos, tienen que entender que ¿cómo es posible que no creen? Bueno, en esa forma en la cual usted actuaría con sus amigos para poner las cosas claras, así fuertemente. Por eso dice, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. El maestro llegó y estoy seguro que les habló muy fuerte, por incrédulos, por la dureza de su corazón. Muchas veces nosotros queremos casarnos con esta forma de ver a un Jesús que nos apapacha, que nos abraza. Pero cuando usted ve la Biblia, hermano, y usted analiza, y a mí me gusta mucho volar mi mente, intentar entender, cuando alguien viene y dice, y los reprendió, es porque les habló fuerte, porque les intentó dejar en claro las cosas. Estoy completamente seguro. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Y después les dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Lo está escribiendo Marcos, está narrando. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. No habían creído ellos. Y después viene el versículo 15, en el cual la incredulidad se sigue manifestando y la dureza de corazón de los que caminamos con el maestro se manifiesta. Este mensaje no es para una persona que no conoce de Cristo ni es un incrédulo. Este mensaje es para un cristiano. Este mensaje es para los que se sientan a la mesa del maestro. Este mensaje es para los que están esperando al maestro en la mesa y el maestro viene y dice, ¿por qué no creen? ¿Por qué tienen su corazón duro? Y Marcos, yo me imagino a Marcos así, los regañó porque no creían. ¿No? Así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les dijo, les sugirió, les ordenó. Ok, después de que viene y ponen las cosas sobre la mesa, no vino una sugerencia, no vino, es el tiempo que te prepares para servirme, no. Vino el golpe, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el evangelio? Lo hemos escuchado, platicarle con tu voz a otra persona el ministerio, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el evangelio. Y eso tiene poder para salvación. Bueno, entonces Jesús les da una orden y les dice, ahora van a ir y van a predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Y acá, hermanos, con el entendimiento de que el bautismo no es para salvación, es lo importante, el énfasis real se hace en el que cree. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Y estoy completamente seguro, hermanos, que esta parte Jesús no estaba tranquilo. Jesús no estaba con una música de violín de fondo. Jesús estaba viéndolos a todos en la mesa. Les aseguro que Pedro y así estaban partiendo el pan y mejor así. Tal vez tenían una sopa y Bolillo se quedó dentro de la sopa porque el maestro estaba enojado. El maestro estaba enojado. Vino y les dio un mandato. Van a ir y van a predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Con autoridad. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Y acá viene otro tema. Hay una rama de la teología que se llama el cesacionismo. El cesacionismo nos lleva a un punto en el cual ciertos dones, porque dicen no todos,
ciertos dones, ciertas cosas, ciertas manifestaciones ya cesaron. Pero estoy seguro que algunos de los que estamos aquí han visto a alguien en su vida manifestar un espíritu demoníaco. ¿Cierto o falso? Creo que nada más yo. Ok. Y de repente podemos decir, es que es un lunático, es que está borracho, es que le falta un tornillo. Pero yo sí he visto, yo nací en 1980, hermanos. Vamos, 2000 años después de Jesús. Y yo pude ver y he visto en mi vida gente que ha tenido manifestaciones demoníacas en su cuerpo. Yo lo he visto. El punto está que los que se sientan a la mesa del maestro, los que participan en la mesa del Señor, los que ministran, cuando ven a una, hablando específicamente de esto, dicen, no, no creo. A mí me ha tocado ver gente que en un tiempo de oración empieza como que a ser feo, y yo he visto ministros ordenados del Señor que pastorean en las iglesias, patitas, ¿para qué te quiero? Porque no creen o porque tienen miedo. Yo me imagino que actuemos timoratamente. ¿Cómo hubiera actuado el Señor si yo hubiera estado sentado en esa mesa el día que llega y dice, por tu incredulidad y tu dureza de corazón, les aseguro que no hubiera golpeteado la mesa? Capaz que avienta la mesa y tira mi silla. Así como lo hizo cuando entró al templo. Se hubiera enojado tremendamente si me viera a mí actuando con temor. Bueno, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿A los que hagan qué? A los que van a ir y van a predicar el evangelio, iba a haber señales que los iban a seguir. Tampoco está diciendo usted va a tener que andar buscando endemoniados por todos lados y andar intentando liberar. O sea, eso es un error de interpretación bíblica. Cuando una persona comparte el evangelio real y verdadero, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, de una u otra forma va a haber señales que acompañen al mensajero de la paz. Bueno, este fue uno de ellos. Y tenemos evidencias en el Nuevo Testamento, en los Hechos, que hubo liberaciones de personas que estaban endemoniadas. Dice más adelante, hablarán en nuevas lenguas. Hablarán en nuevas lenguas. Y acá viene otro error histórico. Cuando usted va al libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que las personas en el día del Pentecostés estaban hablando idiomas. Idiomas las cuales ellos no conocían, pero el Espíritu Santo les daba que hablasen. Observe su Biblia con detenimiento. Hablaban nuevas lenguas. Es como que un día vayamos, no sé, a la Sierra Tehuipango y vayamos a hacer una reunión a la casa de alguien y en esa casa pues solo hablan el dialecto que hablan allá. Y de repente uno de nosotros empieza a hablar ese dialecto para que las personas te entiendan. ¿Y saben para qué es? ¿Por qué pasó eso? Para que la gente creyera. Estas señales seguirán para que crean. Entonces, hay un error histórico en el cual muchas personas hacen juego de sílabas y se le llama glosolalía, la cual repiten sílabas y hacen un trabalenguas que no se entiende nada, que no hay intérprete, que no es nada, solo es una manifestación de las emociones de la persona intentando aparentar algo que no es el Espíritu Santo. Por eso, a la luz de la palabra, siempre vamos, el Espíritu Santo nos va iluminando a la verdad. Y muchas veces necesitamos predicarlo para tener en claro los puntos.
Dice, a los que han creído en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. No se trata, hermano, de que usted vaya al circo del terror y meta el brazo donde está la cubeta con las serpientes. Si en verdad la Biblia dice la verdad, no me van a morder. A eso no se refiere. Recordemos cuando Pablo llegó a la isla, una serpiente lo mordió, dice la palabra que se sacudió y él siguió con su día normal y toda la gente se impresionó porque la serpiente no lo había matado. Bueno, son las señales que siguen a los que predican y la palabra de Dios se va cumpliendo. En el transcurso de la historia, hermanos, han pasado cosas, han pasado situaciones. Niños que los picó un escorpión y no había la antialacránica y los abuelos oraron y al niño no le pasó nada. Y alguien puede decir, es una coincidencia. No, es el poder de Dios obrando a través de la oración de las personas que creen. Eso es lo que pasa. ¿Cuántas personas han tenido a un enfermo en el hospital y de repente no había otro camino que tomar más que la oración? Y de repente te dice el médico, pues gracias a Dios ya se recuperó, se está recuperando, o ya pasó lo más crítico, y tú sabes en tu corazón que fue Dios obrando poderosamente. Dice más adelante, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Hay datos históricos, no están en la Biblia, hay datos históricos en la historia de la iglesia, de tomar agua podrida, y no se murieron. Dice, aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán y se pondrán bien. Esto lo hemos experimentado más. Pero déjeme decirle, hermano, que hay personas que siguen poniendo en tela de juicio si en verdad será bueno orar por un enfermo. Hermanos, la persona que tenga una enseñanza bíblica lo menos emocionalista posible en su historial, la persona que venga de una denominación que va a tratar de no meterse con nada que influya en sus emociones, se vuelve el hombre de más fe cuando su hijo se enferma. Se vuelve el hombre o la mujer que se postra llorando con el cuello abierto cuando su madre o su esposa o su padre se enferman y está a punto de la muerte. El hombre o la mujer creyente, estoy hablando de alguien creyente, de un hermano en la fe, que se ha intentado mantener a raya de todo este tipo de cosas. No, eso solo es de unos emocionales. Yo no quiero ser de esos. Bueno, cuando el hijo se te enferma, ¡ja! Hermano, ahí te vuelves el más pentecostal, el más costal que pende. Ahí es cuando nos acordamos del Dios de milagros. Señor, tú que abriste el mar rojo. Yo me imagino a Jesús entrando en tu habitación. ¿Qué hubo? Pues no que no. Cuando la persona, hermanos, tiene la necesidad auténtica, es cuando pasa esto. Platicábamos ayer con unos amigos y nos decía es que nosotros hemos tenido experiencias con el Dios que sana tremendas. Pero muchas veces son cosas que no se dice porque la gente te tacha, es que eso no, o sea, pues está bien, pero no lo digas. Casi se la van a creer. Pero pues sí es cierto. O sea, decía la hermana, oraron por mí y Dios me sanó. Y ya no había, los médicos habían dicho, ya no hay nada que hacer. Dice, mi mamá orando por mí y me dijo, hija, no hay otra cosa que hacer más que tú ores por ti misma. Ya hicimos todo. Y dice, y mi mamá y yo nos pusimos a orar. Pues ese fue el último día que yo sentí ese dolor. Nunca más. Ella es de una denominación ultraconservadora y con lágrimas en sus ojos nos decía, a veces decimos, es que eso es muy pente. Y ella con lágrimas en sus ojos decía, pero Dios sana.
verdaderamente al que cree. Cuando yo escuchaba ayer a nuestra amiga decirnos eso, yo me imaginaba a Jesús entrando en mi mesa y decirme, ¿qué hubo? ¿Por qué no has creído esto? ¿Por qué no crees? ¿O qué esperas que pase para que tú creas? ¿Qué es lo que está esperando la iglesia de Cristo para que crea en el Dios de milagros, en el Dios que todo lo puede? Y la iglesia responde, es que es difícil de creer. Yo creo que entraría Jesús a mi mesa y me reprendería por mi incredulidad y por la dureza de mi corazón. Solo cuando tienes una necesidad, ahí sí te vuelves el más orador, el que hasta vigilia de oración haces. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Pero cuando se trata de orar por alguien más, es difícil de creer. Nos ha tocado, hermanos. Nos ha tocado orar por personas y que Dios sane a las personas. Nos ha tocado ir a orar por personas y esa misma noche la persona parte a la presencia del Señor. Decía mi hermano Galicia no vino hoy, ¿verdad? Dice mi hermano Galicia, no, yo no voy a orar por los enfermos. Dice, ¿por qué? Dice, porque soy el tiro de gracia. Dice, si voy a llorar por un enfermo, el Señor se lo lleva, mejor no voy. Ahora, hermano, si usted va a llorar por un enfermo y el enfermo se va a la presencia del Señor, hermano, es la voluntad del Señor, es la voluntad de Dios. Pero nosotros creemos lo que Dios hace. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Yo te pregunto hoy, hermano, ¿cómo andas de incredulidad y de dureza de corazón? ¿Cómo andas en el momento en el cual tienes que manifestar con tu vida que hay una fe firme en ti? ¿Qué pasa con el maestro cuando el maestro entre a tu mesa? ¿Te va a reprender o se va a sentar a la mesa contigo? Esto tenemos que meditarlo, analizarlo. ¿De qué manera nosotros estamos viviendo nuestra vida? ¿Somos hombres de fe, mujeres de fe o personas con incredulidad? Y vuelvo a repetir, si usted cree, ¿por qué no evangeliza a las personas que conoce? Si usted cree, ¿por qué no les platica de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque tal vez no crees. No, ese es católico de hueso colorado. Él lo ha dicho por sus labios. Así nací y así me moriré. Pero nadie de los que lo rodea le platica la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesús. Con tus palabras, platícaselo. Eso es algo que nos dice la palabra, que el evangelio tiene poder para salvación. Y podemos llegar a la otra incredulidad. ¿Será? Hermano, cuando usted lo haga, usted verá el poder de Dios manifestarse en la vida de la persona que usted ama. Póngase de pie. Difícil de creer, pero es real. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad para reconocer cuando hemos sido incrédulos, reconocer que muchas veces nosotros pasamos por alto cosas que le podemos poner en sus manos al Señor y consideramos en nuestra autosuficiencia y en la forma en la cual nosotros podemos desarrollar la solución de nuestro problema.
Y lo que menos hacemos es pedirle al Señor o poner en las manos del Señor la situación. El Señor tiene el poder para manifestar conforme a su voluntad, su propósito en nuestras vidas. El Señor viene a tu mesa, hermanos. Cada vez que tú te levantas, cada vez que tú tienes un contacto con el Señor a través de su Espíritu Santo, en un devocional, en tu lectura de la palabra. Pero lectura de la palabra, hermano, no ver la de David que mata a Goliat. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermanos? La casa de David. No, ahí no aplica. O la de Chosen. No aplica, hermanos. Es leer la Biblia, leer, meditar la palabra en el Señor. Ahí es donde empieza el Espíritu Santo a vivificarse, a hacer la obra en nuestras vidas. En ese momento en el que tú estás ahí, es cuando el Señor entra. Y es probable que venga a reprenderme y a decirme, ¿qué pasó contigo? O puede llegar y decirme, ¿me amas? Y nosotros con nuestro corazón desquebrajado porque hemos sido incrédulos y hemos sido duros de corazón, decirle al Señor, Señor, tú sabes que te amo, pero he fallado, te he negado. Bueno, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. El Señor siempre con la oportunidad de restaurar la vida de la persona que ciertamente es su hijo, pero hemos fracasado, le hemos negado. ¿Y cómo le negamos? Por cómo vivimos nuestra vida. Que cuando la persona me ve o cuando los vecinos voltean a mi casa y observan mi casa, se preguntan entre ellos, ¿y son cristianos? ¿O qué preguntas se hacen? ¿O qué afirmación tienen? Se ve que ellos son cristianos por cómo viven. O lo hacen con admiración y dicen que son cristianos. Ahí es donde nosotros demostramos, hermanos, si somos incrédulos o hay dureza de corazón en nosotros. Hoy es un día especial en el que la tradición terrenal está enfocando sobre la resurrección de Cristo y es una oportunidad que nosotros como iglesia del Señor tenemos para recordar, pero también para aplicar una palabra de exhortación a nosotros mismos, una palabra en la cual venga y nos sacuda y nos pueda decir el Señor y nos reprenda si es que es necesario para que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Y Dios lo hace, amada iglesia, Dios lo hace. Vamos a orar. Vamos a orar e inmediatamente, hermanos, después de esta oración, invito a que quiten las 3 primeras hileras y vamos a estar pasando a la mesa del Señor. Así que hoy es el tiempo, hoy es un día muy bueno para que pues escuchemos la voz de Dios y para que nos pongamos a cuentas con Él. Si hemos sido incrédulos, dureza en nuestro corazón, hemos manifestado cosas que a Dios no le agradan, hoy es el momento. Hoy es el momento. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, te doy gracias, Padre mío, por tu palabra. Te doy gracias por tu bondad. Señor, le he presentado la palabra a tu pueblo y hemos traído, Señor, a la mesa temas como la incredulidad y la dureza de corazón. Padre Santo, ninguno somos dignos. Tú eres el único digno. Señor, muchas veces de todos estos personajes, con el que me debería yo de identificar es con Pedro cuando te negó. Si con alguien me tengo que identificar es cuando él te negó. Y muchas veces vivo mi vida caminando con el remordimiento y la culpa porque te negué.
tú siempre buscas la oportunidad para restaurar, para levantar al caído, para que esa caña cascada vuelva a sonar, para que esa flauta que fue quebrada vuelva a tocar música, para que esa vela que se apagó porque se le consumió toda la cera y solo quedó un pabilo humeando. Tú buscas la oportunidad y restauras ese pabilo y vuelve a hacer luz en medio de la oscuridad. Y volvemos a fallar. Y tú eres nuestro abogado. Eres el único digno. Aquí está tu iglesia, Señor. Reconocemos que no nos merecemos tu bondad, pero nos gozamos porque tú eres misericordioso. Y aunque nos reprende tu palabra, tu Espíritu Santo nos consuela. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Aquí estamos, Señor, porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Te doy gracias, Padre. Sé que tu palabra ha llegado a lo más profundo de los pétanos de cada uno de los que aquí estamos, al corazón, al oído. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos, Señor, sentarnos a tu mesa y ser de los tuyos. Hoy me siento a tu mesa, Señor, no como tu amigo, sino como tu hermano. Y cuando el Padre voltea y me ve, tú le dices al Padre, yo ya pagué por él. Porque tú me haces justo en ti y no me lo merezco. Toda la pudrición que estaba en mí, la clavaste en esa cruz. ¿Cómo podré agradecerte? Y muchas veces te sigo negando. Y sigo manifestando un mal carácter. Sigo manifestando, Señor, mi carnalidad en el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos, con mis hermanos, con mis semejantes. Muchas veces ellos siguen viendo al hombre podrido, pero tu misericordia hace que yo sea justificado en ti. Cuánta gracia de tu parte, cuánto amor hacia nosotros, solo por creer. Te damos gracias, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia.
lágrimas que derrama tu iglesia, Señor. No de hipocresía, sino por tu gracia que no nos merecemos. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Medita en el Señor un momento, hermano. Cierre sus ojos. Hable con el Señor. Medite. Póngase a cuentas. No dude que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No dude que su cuerpo es templo del Consolador. Y Él está aquí para obrar en su vida, en su mente, en sus emociones. El Espíritu Santo está obrando de una forma especial en cada uno de nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Jesús dio su vida en la cruz y resucitó por amor a mí, por amor a usted. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinita gracia. Recibe la gloria y recibe la honra. Dios Todopoderoso, tuya es, oh Dios, la alabanza por todos los siglos. Te damos gracias, Señor.